Javier Seriani. ¿Quién es Javier Seriani? Hello chicos, bienvenidos a mi canal Pearl Sin Filtros. Ahora les traigo este videito. ¿Quién es Javier Seriani? Lo voy a hacer porque ahora vi este video, quedé en shock, la verdad. O sea, me pareció súper feo. Después voy a hacer otro videito para no hacerles este tan largo, en donde él habló. No, me pareció súper horrible y dije, ¿quién es este viejo, verdad? O sea, ¿cómo se atreve? Y no crean, yo tengo mis contactitos también. Así que cuando quedé choqueada por este video, hablé con varias personitas que conozco, ya saben, conectes de noticias y eso. Y ellos me dijeron, sí, lo conocemos. Yo, la verdad, en lo personal, les voy a decir, lo vi un par de veces en la doctora Ana María Polo. Ya saben que ahora uno mira esos shows, son súper divertidos. Entonces lo vi que apareció como 2 veces. No sé si trabajaba en algún canal o no, me imagino que en Telemundo, no sé. Y de ahí lo volví a ver hasta en Chisme No Like. Sí, siempre su humor pedante, su humor negro, pero la verdad que no le paraba bolas yo. No era una persona que llamara mi atención, así que no. Yo para chismes, miraba TV Azteca, la Pati Chapoy, eso era lo que yo miraba para chismes. A él no, la verdad que las noticias de Telemundo nunca me han gustado, el Gordo, la Flaca, no me gustan, no sé, no hago clic con ellos. Me gustan más las noticias de México. Todo me gusta de México, las novelas, sus artistas, o sea, todo. Entonces, por eso decidí hacer este video de quién es este hombre para lograr entender por qué es así, cómo se atreve a meterse en la vida de la gente, de la forma en que lo hace, obviamente. Antes me divertía, fíjense, ahorita que volvió a su canal, que se peleó con esta mujer, ¿verdad? Tuvo un desmadre. Dicen que porque destapó la infidelidad del esposo de ella, entonces se molestó. Dicen que por eso. Aunque él obviamente dijo que no, que era como romper un contrato, pero paja. O sea, él es de la gente que le gusta hablar de otros, pero no le gusta que hablen de él. Así es él. Entonces, obviamente creo más a la fuente que dijo que fue por esto, porque él soltó la lengua hablando de la infidelidad del esposo de esta mujer, ¿verdad? Pero bueno, no sé ni me interesa. Lo que sí, que les voy a leer para que vean, ¿verdad? La información que me mandaron de quién es este hombre. Y se los voy a leer tal cual como me lo mandaron. ¿Quién es Javier Seriani? Y aquí dice, el rey del amarillismo con peluca. Imagínense, es un argentino que se fue a Miami y como no pudo triunfar por su talento, se puso una peluca rubia y empezó a gritar para que alguien le hiciera caso. Vive del escándalo y de inventar tragedias donde no las hay. Imagínense, dice, persona no grata en la industria. Eso yo lo había escuchado ya. Dice, casi ningún artista de respeto le da entrevistas. Ha tenido pleitos legales y públicos con medio mundo. Desde Pepe Aguilar, a quien odia porque Pepe no le tiene miedo, hasta la propia Ángela. Ay, sí, pobrecita mi chiquita. Es increíble este hombre. O sea, de verdad que yo me quedo con la boca abierta. Le tiene una envidia enferma a la gente que sí tiene talento y apellido. Dice, misógino y agresivo, se escuda en el periodismo para humillar mujeres. Ha sido criticado por la forma tan baja en que ataca a las mujeres jóvenes. Es el típico hombre que se siente poderoso gritándole a una pantalla porque en la vida real nadie lo respeta. Dice, estrategia de la víctima. Cuando alguien le responde con verdades, como lo hizo Pepe Aguilar, por ejemplo, que según lo que investigué eso decía, él sale a decir que lo están censurando o atacando. Es un cobarde que tira la piedra y esconde la mano. Imagínense lo que dice. ¡Qué increíble! Me mandaron esto también. Muerto de hambre mediático. Seriani dice, es un mercenario del chisme. Está tan desesperado por clics que se junta con gente, ¿verdad?, de lo más bajito para atacar a una niña de 20 años como Ángela Aguilar. Imagínense, qué increíble. Hasta le pusieron que bajo has caído por un puñado de dólares. Bueno, eso no me consta, la verdad, pero de que sí le ha hecho la vida imposible a esta niña, eso sí. Dice, envidia a la dinastía. Lo que le arde es que con todo y su peluca y sus gritos, nunca va a tener la clase, el apellido ni el respeto que tiene la familia Aguilar. Pepe Aguilar lo puso en su lugar y desde entonces no deja de llorar. Fíjense de que esto de la dinastía, él habla mucho de la dinastía. Me puse a investigar para hablar algo, o sea, coherente, algo real. Y sí, él menciona mucho la dinastía. Busqué esto que habla de Pepe Aguilar, que lo puso en su lugar y no lo encontré. Pero me imagino que sí. Pero lo de la dinastía, sí. Me metí a ver videos de él y uff,
¿Qué les puedo decir? Y es más, lo apunté. Dice, el Club de las Fracasadas hace equipo con gente debajo también para maldecir a una mujer feliz. Esto se refiere a la niña Ángela Aguilar, definitivamente. Dice, eso es lo que enseñas en tu programa. Eres el líder de las... Ay, cabal, esto es del desmadre de la Cazzu. Dice que es el líder de las cornudas y rogonas. Porque solo gente con la vida vacía puede consumir, esto está fuerte, tu basura de contenido. Lávate la boca antes de hablar de una reina. Qué increíble. Pero sí, es verdad. O sea, se la ha pasado hablando de esta niña. O sea, que yo la verdad por eso dije, no, yo voy a hacer un video de este hombre porque es increíble, de verdad. Recuerdo que la tenía agarrada con la mamá, que no recuerdo su nombre, del nieto de Maribel Guardia. La tenía con ella, dándole, pero yo no sé qué pasó, que ahora la agarró con Ángela Aguilar, porque lo de la Ángela Aguilar fue el año pasado, o sea, no ha sido ahorita, pero él no sé qué fue lo que pasó, que la agarró, soltó a la nuera de la Maribel Guardia para agarrar a esta niña. O sea, qué increíble. Y además de todo eso, dice Seriani, deja de esconderte detrás de una peluca. Ángela Aguilar se quedó con el amor, el tiempo, la boda y el anillo. Eso sí es verdad. No, qué horrible de verdad. O sea, y yo apunté aquí porque dije, voy a investigar y miren lo que encontré. O sea, los títulos de sus videos. Pepe Aguilar explota tras el triunfo de Cazzu. ¡Qué locura! Si la Cazzu no era nadie. Yo a esa mujer no la conocía para nada. La conocí por el desmadre con el Nodal cuando empezó a chillar. Porque dice que la habían dejado como que era una niña de 15 años. Semejante ruca ya. Y cuando le busqué la vida, no hombre. Más troleada que a saber qué. O sea, ¿por qué lloraba? No entendí. De ahí dije, esta mujer que canta trap, una música horrible, un estilo horrible, o sea, no, nada que ver. Entonces, o sea, eso de Pepe Aguilar explota tras el triunfo de Cazzu. Ustedes saben quién es Pepe Aguilar, o sea, ¿quién no lo sabe? Hombre, ese es un ídolo de la música mexicana top, no chinguen, no hay comparación entre Pepe Aguilar con esta cornuda, ya. Otro título, Seriani expone la vida secreta de Pepe Aguilar. O sea, ¿cómo se atreve a hablar él de la vida así de alguien? Porque él tiene cola que le pise. O sea, por ejemplo, yo a él lo miro. Es más, ya se los voy a decir. Por aquí me lo mandaron. Ay, por aquí me lo habían mandado. Permítanme, lo voy a buscar. Es que me mandaron varios correitos, la verdad, porque pedí la información. Espérenme. Bueno, me mandaron como la biografía. Es un hombre que nació en la Argentina, en Buenos Aires, en el 71. O sea que tiene 55 años, si no estoy mal con los números. Es un, dice, periodista, presentador y actor argentino, famoso por su estilo incisivo en el entretenimiento. Sí, tiene un estilo mero pesado. Y por co-crear el popular show de espectáculos Chisme No Like, cabal. Que cuando yo, eso sí recuerdo, cuando le decías a un artista, vengo de Chisme No Like, no te daban entrevista. No les gustaba, no te daban. Junto a Elisa Beristain. No, contra ella no tengo nada. La verdad que se me hace una mujer normal, periodista, tranquila. Dice, con más de 25 años en la industria, ibas en Estados Unidos, destaca por sus exclusivas y una personalidad y un estilo rebelde, exactamente. Yo creo, no sé si era él que fue a encontrarse con esta rusa. No recuerdo cómo se llama la rusa, una que fue amante de Gabriel Soto, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que cuando ya andaba con otro hombre, que creo que es el ex de la Ninel Conde, el papá del hijo de la Ninel Conde, él se fue a meter. Creo que sí, que fue él directamente, ¿verdad? Y le cayó súper mal a ella también. Es que creo que es de entender también. A cualquiera le caería mal. Entonces, o sea, es reconocido por eso, por su estilo, que no sé ni cómo decirle, la verdad. No. Dice también que en diciembre del 2024 fue cuando anunció la salida de Chisme No Like por diferencias, dice, con Elisa Beristain, describiéndolo como un divorcio profesional para buscar libertad total. ¿Qué? Olvídense, ha de haber sido lo que dijeron. Definitivamente, pero qué feo, ¿verdad? O sea, yo sé, hay que dar noticia, la verdad. Yo he entrevistado artistas y, o sea, una cosa es hacer un audio y todo, pero otra es ya entrevistar a una persona. Pues la idea es que se sienta bien. No sé, es mi percepción y lo que yo hago. Hacer que se sienta bien. No sacarle las negruras de su vida ni todo el desmadre que ha tenido.
O sea, el chiste es que se sienta bien conmigo para que yo la próxima vez que lo entreviste quiera. Y la verdad que a mí jamás, o sea, yo siempre buscaba, porque toda la gente tiene cosas buenas y cosas malas, así que yo trataba de resaltar lo bueno, no andarle buscando ahí la mancha. O sea, no, la verdad que no. O sea, es muy diferente hacer un audio y hablar de un chisme a tener a alguien frente a él, y no es que seas miedoso, no, hombre. Eso no es ser miedoso, eso es tener empatía, ponerte en los zapatos de la gente. A mí me encantaría que me hagan sentir bien, que me hagan sentir segura, no que me hagan sentir mal. O sea, no, la verdad que no. O sea, hay límites. En la vida hay límites. ¿Qué más me mandaron por aquí de la separación profesional? Aunque surgieron pronunciaciones sobre conflictos personales relacionados con una supuesta infidelidad de Pepe Garza, que es el esposo de ella. Las partes principales se enfocaron en la ruptura de la sociedad laboral y el fin del programa. No, que se dejen de pajas. Aquí dice, circularon versiones de que la separación se detonó porque Seriani, dice, habría expuesto una supuesta infidelidad de Pepe Garza, esposo de Elisa, lo que causó una dura pelea entre ellos. No, hombre, es que en la vida hay límites. No, a mí, como les digo, pero no encuentro lo que... porque él habla de la vida de medio mundo. O sea, esto a mí se me hizo increíblemente los títulos que él tiene. Miren esto: Javier Seriani destroza a Pepe Aguilar. Otro título: Ángela Aguilar en el foro de Javier Seriani. Esto me pareció súper nefasto. Él pone en su título Ángela Aguilar en el foro de Javier Seriani, lo cual fue una mentira. Y la gente imbécil, es que no hay otra palabra más suavecita, la gente imbécil no se dio cuenta que les vio la cara. Les vio la cara de pendejos. O sea, es como que a mí me digan que va a estar una estrella y después me digan que siempre no, y me salgan con una mímica. Imagínense, se están burlando de mí, y algo que no soporto es que se burlen de mí porque yo no soy chiste de nadie. Y la gente poniéndole, pensamos que era verdad. Brincos diera este viejo de poder entrevistar a la Ángela Aguilar, pero no se le va a hacer nunca. Brincos diera. Olvídense, si esa mujer jala, por eso es que la gente habla tanto de ella, porque jala, no es fuchi como la demás gentuza. Así de que no, hombre, miren, este otro Pepe Aguilar quiere hundir a Casucha y a la Casucha, y esa mujer a mí que yo la veo tan X, pero tan X que no. O sea, es hasta aburrido hablar de ella, la verdad. Dice, Pepe Aguilar arrastrando en malos pasos y arrastrando a Nodal. No, hombre, o sea, es que los títulos, no. Y solo es, exactamente, se le mira que solo es para jalar, para llamar, puro bla, bla, bla. O sea, puro bla, bla, bla. Imagínense esto: Annelise se casó con Pepe Aguilar embarazada de su cuñado. Esto está muy grave. Yo me pregunto, ¿y la gente no podrá hacer algo contra estas cosas? Porque él, o sea, que pongan esto, pónganse ustedes gentuza, ocupen un granito de arroz que tienen en el cerebro, ¿verdad? O sea, yo sé que son descerebrados, pero taraten de encontrar una neurona por ahí que tengan perdida y pónganse en el lugar de este hombre. ¿Cómo se sentirían ustedes de que les dijeran eso? O si es mujer, yo cómo me sentiría que le dijeran a mi esposo que me metí con su hermano. Eso me parece nefasto. Y a este hombre yo no sé por qué critica. Él es gay, ¿verdad? Él es gay. Vamos a ver, por aquí me enviaron algo de eso, porque yo le noto. Se le nota hasta por encima. Espérenme, yo por aquí me mandaron algo de eso. Uf. Y no se critica porque pues yo tengo mi mejor amigo y es gay. Pero mi mejor amigo no es como este viejo, obviamente, ¿verdad? No anda hablando ni criticando hacia nadie. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, es el clásico ejemplo del hombre que por no poder ser una reina como Ángela, esto es, se dedica a intentar destruir a las mujeres de verdad. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Te duele que Ángela tenga la gracia, el apellido y el esposo que tú ni en 1000 vidas podrías soñar? Miren lo que dice aquí. Que sí, pero el problema, dice, no es su orientación, sino que es el típico venenoso que usa su condición para atacar a las mujeres con una hazaña que no es normal. Sí, la verdad es que ahorita me estoy dando cuenta, o sea, no lo sabía, le soy sincera, pero ahorita sí me estoy dando cuenta que es verdad. Dice envidia de género. Lo que Seriani tiene es una envidia de mujer, de esas que se muerden la lengua y se envenenan solas. Ataca a Ángela porque ella representa todo lo que él nunca tendrá: fuerza femenina, clase y una familia que la respalda. Por eso se alía con gente de bajas, porque entre frustrados se entienden mejor. No, hombre, qué increíble lo que dice. Miren esto: periodista o venenosa de barrio. Seriani, deja de usar tu plataforma para volcar tus complejos sobre una niña de 21 años.
No, hombre, que seas, ya saben lo que le dicen, porque es verdad, no te da permiso de ser un misógino desatado. Tu obsesión con los Aguilar es verdad. Eso sí, lo apoyo. Ya rayen lo enfermo. Búscate un novio que te quiera y deja de envidiar el anillo de los demás. Sí, definitivamente es algo enfermo ya. No, 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 no. Es horrible. Este hombre es un envidioso, le tiene una envidia a la dinastía Aguilar. O sea, es horrible, es horrible. O sea, yo se los digo sinceramente, antes a mí me daba como que gracia, pero no, o sea, también no hay que ser tan imbécil, uno tan estúpido. Hay algo que se llama empatía. Hay algo que se llama respeto y que si tú quieres que te respeten, tienes que respetar. También entiendo que ahora la gente se harta del chisme, de criticar, pero hay límites, como les digo, hay límites. O sea, no, yo puedo criticar, miren a la horrenda de la casucha, la jefesucha, de las viejas rogonas y cornudas, a saltacunas. Porque el Nodal tenía 22 años cuando se metió con ella, casi que era un menor de edad el hombre. Y la ruca insistiendo que ella quería, me recuerda mucho a la mujer del hijo de Mayer, de la Bárbara Mori, que el niño era un menor de edad y la vieja quería que se casara con ella, que la mantuviera, y todo mundo de imbécil atacando al niño y haciéndole la venia a la vieja a saltacunas. Y ahora que pasó el tiempo nos damos cuenta que la enferma era la mujer. Entonces, no, hombre, hay que tener 5 dedos de frente. No, 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 esto me parece increíble de verdad, ¿no? Qué horror, o sea, es rico el chisme, lo entiendo, pero hay límites, Así que bueno, pónganme ustedes qué opinan de toda esta información que me enviaron. Imagínense toda esta información que me enviaron, o sea, que esto lo piensa otra gente, o sea, está feíto. Esto lo piensa otra gente. No, hombre, está cabrón que piensen esto de uno. Entonces, nos vamos a quedar aquí porque no quiero hacerlo tan largo y voy a hacer un segundo video de lo otro, que me pareció un programa horrible. Se vio ataque, se vio amenazas, se vio todo y yo digo, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? O sea, qué increíble. Así que pónganme las disqueserianitas. ¿Qué opinan? ¡Qué nefasto! ¡Qué nefasto, de verdad! Así que bueno, las leo a ver qué paja van a poner y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Hello chicos, estoy de regreso. Me iba, pero no, me faltó algo, lo olvidé. Hablando de la separación que tuvo de su compañera, o sea, ver si la mujer se había divorciado, si le había dañado su matrimonio, y me parece que no. No, dice la conductora Elisa Beristain, no se ha divorciado de Pepe Garza, aunque a finales del 2024 y principios del 2025 circularon rumores sobre una supuesta separación e incluso un documento legal antiguo. Ella misma desmintió la ruptura y confirmó que sigue casada, celebrando su 25 aniversario juntos. ¡Wow! Me alegra. Me alegra mucho, la verdad. Me alegra mucho que ese matrimonio se haya mantenido, que siga con su esposito. 25 años juntos, no cualquiera. Ahora las entusa como la casucha, que les encanta vivir de concubinato, y el concubinato no dura. Cuando usted le da las nalgas de gratis a un hombre, para él no vale nada y la va a dejar. Miren, la casucha le pasó eso, y miren, la Angelita casada como Dios manda. Así que me alegra mucho que esta mujer esté con su esposito, que no le haya afectado en su matrimonio. Otra cosa. Busqué qué artistas lo odian a Javier Seriani, y me apareció Ana Bárbara y Sergio Mayer. Son figuras que han mostrado confrontaciones públicas. Es cierto, a ella la agarró un tiempo también, dale. Dice, confrontaciones públicas con Javier Seriani. Ana Bárbara solicitó una orden de restricción en California contra él por presunto acoso mediático, mientras que Sergio Mayer protagonizó un encontronazo físico con el periodista. O sea, qué increíble. Ana Bárbara solicitó en el 2025, o sea, el año pasado. Sí, yo recuerdo ese desmadre, que él va de darle, que dice que supuestamente el marido había mandado no sé a quién al apartamento con una pizza o no sé con qué. Eso lo vi, recuerdo. Dice, solicitó en el 2025 una orden de restricción contra Seriani para proteger a su hijo menor. Imagínense, no, hombre, esto ya son palabras mayores, andar metiendo hasta a la familia. Sergio Mayer tuvo un fuerte enfrentamiento con Seriani durante la Expo Compositores en Estados Unidos, según informes de, ¿qué dice 724.mx? Pero imagínense, en una expo, y se agarraron del pelo. Es que yo siento que a él le gusta sacar el lado malo de la gente. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. No. Yo cuando entrevisto, a mí me encanta sacar
darle una sonrisa al entrevistado, la verdad, eso es lo cool, o sea, y aprender de él. Me encanta ver cómo lo logró, qué fue lo que hizo, porque todo requiere esfuerzo, disciplina. Entonces me encanta que me cuenten cómo lograron eso. O sea, no estarles ahí sacándole la mancha, o sea, como les digo, no, hombre, buscándole el frijolito, el arroz negro, o sea, no. Dice, conflictos generales. Seriani es conocido por su estilo de investigación directa en chisme, no like. No es directo, porque uno puede ser directo, pero respetar. Lo que ha generado tensión con diversas celebridades del medio artístico. No, si yo he visto un pijo de desmadres, cabal. Aquí, por ejemplo, me salió una lista. Dice, Javier Seriani, conductor de Chisme No Like, ha lanzado fuertes críticas contra diversas figuras del entretenimiento, destacando sus ataques a Pati Chapoy por difamar a la Cazzu. Si a la mujer no le gusta la Cazzu, ¿qué? Si a mí no me gusta, ¿cuál es el problema? Quiero saber yo. ¿A cuenta de que quién me va a obligar a mí a que esa mujer me guste? Absolutamente nadie. Y ha atacado, dice, a Ángela Aguilar por su vida personal, por meterse en la vida personal. Ah, bueno, esto se los voy a hablar en el próximo video, pero se los voy a mencionar ya. Tuvo una entrevista con una señora que yo jamás había visto en mi vida. Y la señora le dice que le enseña a su hija a no meterse con hombres casados. Voy a buscar el pedacito para que vean. Yo me quedé en shock. ¿Por qué Nodal no estaba casado con la Casucha? Ella era su concubina. Ahora está casado con Ángela Aguilar. Entonces, ¿esta mujer de qué habla? Con hombres casados. O sea, que ella es de la gentuza que solo se endaman, están en concubinato y para ella son casados. Así como la Chaquirucha, que decían, el esposo de la Chaquirucha. Ese no era esposo, ese era el marido de turno, que tuvo hijos con él porque ya se le estaba yendo el avión o porque ya se le había ido, mejor dicho, es otra cosa. No, uno cuando se casa es cuando se casa por lo civil, firma un papel y luego uno va a la iglesia y se casa bajo el sacramento del matrimonio católico, apostólico y romano. Eso es estar casado. No es estar en concubinato, o sea que se casan con todos los maridos que se acuestan, o sea que ella estuvo casada con el Bad Bunny y con el pijo de raperos. ¡Que no chinguen! Y dice, y Ninel Conde por sus escándalos financieros ilegales. ¿Y a él qué? Imagínense los escándalos financieros ilegales de la Ninel. Aquí entra hasta dinero, hasta plata, los financieros. Dice, también ha criticado duramente a Alexis Valdés y a Alejandro Zúñiga. O sea, imagínense a Alejandro Zúñiga, figura del medio con quien ha mantenido intercambios críticos reportado por fuentes. Alegres del Barranco, criticados por hacer apología del delito en conciertos. Seriani ha mantenido una postura confrontativa defendiendo su labor periodística frente a las críticas de otros medios y figuras del escándalo. No, claro, él se pone como que, no, pero hay límites, hay límites. Usted dé lo que quiere que le den. Yo entiendo lo del entretenimiento, que a la gente le encanta el chisme, a la gente lo bueno no le gusta. O sea, yo subo dietas, mis rutinas fitness y a la gente le vale madre. Ay, pero no suba chisme. Eso les encanta. Lo bueno no, el chisme sí. Entonces lo entiendo, lo comprendo, pero hay límites. Hay límites. Así que ahora sí, pónganme en los comentarios qué ondas, qué opinan. Y nos vemos en el próximo video. Chao.